Todos, gracias en mi nombre y en el de mi equipo por habernos invitado a esta que es mi segunda casa y me da mucho gusto ver a tanta gente, antiguos conocidos, antiguos alumnos míos de Zaragoza y en fin. Es un lugar que estoy muy a gusto y espero que les guste también mi presentación. Voy a comenzar diciendo que afortunadamente ya hay un consenso en admitir que un gran asteroide impactó sobre nuestro planeta hace 66 millones de años, causando la gran extinción masiva del límite cretácico terciario. Lo que no hay un consenso, como verán, es en ponerle nombre a este asesino del límite cretácico terciario, puesto que algunos investigadores exculpan al impacto de Chicxulub de este crimen masivo que cierra el Mesón. Nosotros a estas alturas ya saben que no somos especialistas en dinosaurios, lo somos en foramíferos planctónicos, se utilizan para bioestratigrafía, entre otras cuestiones, y están en pleno centro del debate sobre la edad del impacto de Chicxulub, que es a lo que yo voy a dedicar esta plática. Hay dos versiones, o tiene una edad justo diciendo con el límite cretácico terciario, o no, y para ello ha sido fundamental el estudio de las llamadas unidades clásticas del CATE. Perdóneme que no me voy a referir como el KPG, aunque sea por nostalgia. Este nombre es bien conocido, de unidad clástica del CATE. En algunos lugares son arenosas, en zonas más proximales, ya nos ha comentado Manuel, que son brechas, planos seleccionadas, y voy a dedicarme a hablar un poco del trabajo que hemos realizado en esta zona, como ya ha dicho la doctora Centeno, gracias a que justo tras doctorarme, mi etapa postdoctoral la hice en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Llegué en 1996, el cráter se descubrió en 1991, para mí era apasionante llegar a un lugar, a esta especie de campo de batalla en el que se ha dirimido una de las principales disputas en ciencias de la Tierra, que hace referencia pues, a estas cuestiones entre catastrofismo, gradualismo, en torno a la importancia del impacto de Chicxulub. Realmente somos muchos los autores que hemos trabajado en esta extinción, pero hay dos cabezas visibles, que algunos ya conocerán, la doctora Gerta Keller, de la Universidad de Princeton, y Jan Smith, de la Universidad Libre de Bruselas, que pueden ejemplificar un poco estas dos grandes tendencias, de lo que llamaré el combate del siglo. Este combate lleva más de 20 años, no está acabado, afortunadamente para nosotros, seguimos teniendo proyectos de investigación asociados a este tema, y todo empezó en estas zonas cercanas al impacto con un primer round, que es el origen propio de las unidades clásticas del CATE en el noreste de México. Ahí tiene una imagen de una de las más espectaculares bajo mi punto de vista, la sección del Mimbral, donde tenemos un depósito canalizado que alcanza 3,2 metros y sobre la formación Méndez, con foraminíferos planctónicos del Cretácico, se disponen unas primeras acumulaciones de microesférulas en tonos ocres, normalmente interpretadas como microtectitas más o menos alteradas. Aquí estamos viendo la parte más profunda del canal, donde se encuentran también, con tonos un poco más verdosos, lechos o lentejones o interaclastos a veces de la propia formación Méndez que se ha acumulado al norte. Posteriormente, esta unidad clástica del límite cretácico terciario se compone de una segunda unidad arenosa masiva, una tercera unidad, no voy a tener demasiado, alternando con limos, y ya nos vendría el Paleoceno, que en esta imagen no se ve, puesto que está cubierta esta parte por derrubios márgenes. Bien, en cuanto a la interpretación de estas unidades, ahí tienen el esquema publicado por el doctor Wolfgang Steinerbeck y colaboradores, entre ellos Gerta Keller, sobre la génesis, el origen de las unidades clásticas en el noreste de México. Tendríamos una bajada del nivel del mar a finales del Maastrichtense que comenzaría a propiciar estas unidades o estos depósitos relacionados por estos autores con oscilaciones del nivel del mar. En antiguos ambientes glaciales
en el umbral, en la lajilla, en otros de los cortes clásicos. Esta unidad 1 de microesférulas, estos autores proponen que no se trata de microtectitas, son esférulas de origen neolítico, volcánico, que llegaron hasta estos medios profundos cuando empezó a caer el nivel del mar. Posteriormente sigue la curva descendente de este nivel del mar y se empiezan a depositar areniscas en cañones submarinos, en abanicos submarinos. Llega un momento que el nivel del mar, a finales del mar chitens, se mantiene estable y ahí llegan turbiditas distales que componen esa unidad 3 de la unidad clásica. Posteriormente, para acabar, tendríamos un ascenso del nivel del mar con una sedimentación condensada, ese intervalo inicial, y un hiato que afecta a los primeros miles de años del danés. Este esquema es válido para el noreste de México y contrasta bastante, y contiene además en este trabajo y en otros otra indicación bastante importante, y es que sobre la unidad, no con tectitas, sino sobre la unidad plástica que grada hacia más fino, tenemos 3 centímetros, según estos autores, de margas con foraminíferos planctónicos del Maastrichtiense, en un contacto neto con la formación Velasco del danés. Es decir, el grupo de Stinerberg o de Lerta Keller proponían en 1996 que no había eyecta de impacto, por tanto no tenían relación genética con el impacto de Chicxulub, y además estos depósitos son anteriores, puesto que consideran este nivel o esta capa como autóctona. En varios trabajos, entre 1992 y 1996, un grupo de geólogos, liderados por Jan Smith, y entre los que también figuraba el doctor Grajales, estudiaron los cortes del noreste de México y dieron una interpretación muy diferente. Las unidades estratigráficas, 1, 2, 3 y 4, que son esta capa limosa, son análogas, pero la interpretación es muy diferente. Microesférulas interpretadas como microtectitas, que vendrían arrastradas por la primera ola, quizás tsunami, es decir, primero llegarían siguiendo rutas balísticas y se acumularían en zonas más profundas. Posteriormente, cuando estos autores estudian las estructuras sedimentarias, encuentran evidencia de varias olas tsunami, en este caso, en el corte de la Lajilla, 8 direcciones con sentidos contrapuestos. Y esta capa con foraminíferos planctónicos del Cretácico está interpretada como la decantación final del material más fino entre ya las conchas de los foraminíferos planctónicos. Por lo tanto, no hay que considerar esa capa autóctona. Si avanzamos un poquito en el tiempo, una vez planteadas las dos principales hipótesis, la que culpa y la que exculpa al impacto de Chicxulub, podemos acercarnos a otra sección del noreste, muy conocida, el Peñón, donde tenemos más de 5 metros de unidad plástica, con las mismas unidades, prácticamente. Tenemos casi 1 metro de microtectitas canalizadas sobre la formación Méndez. No se observan muy bien los contactos, no hay mucho contraste en el campo. Y dentro de esta capa de tectitas, al igual que sucedía en el umbral que teníamos lechos de Méndez, en este caso lo que encontramos es una arenisca lenticular, de potencia variable, que es muy similar realmente al resto de la unidad clástica arenosa. Pues bien, en un intento de desligar estas unidades plásticas del tsunami, que seguramente tuvo que producir el impacto de Chicxulub, el equipo de Lerta Keller en el 2009 publicó esta sección donde interpretan que este extracto en realidad se trata de una caliza arenosa, no de una arenisca, y que además encontraron un ignofósil, que les mostraré a continuación, una huella, una bioturbación, y proponen que la unidad plástica no puede ser un depósito instantáneo. Si tenemos una caliza que requiere un tiempo para formarse, para ser colonizada además, si tenemos bioturbación, eso nos estaría indicando que estos depósitos no tienen nada que ver, al menos con un origen, con los tsunamis. Esta lámina delgada la hemos realizado en
en este nivel, esta capa. Obviamente no se trata de una caliza, arenosa, es una arenisca, es muy similar a las láminas delgadas de las areniscas superiores y no impide a este argumento el que esto sea un depósito instantáneo, ni mucho menos. Hay que una imagen de una huella, una bioturbación con forma de J, encontrada dentro de esta capa, en esta posición. También aseguran haber encontrado otra, un poquito más arriba, ya en las arenas. El tema de la bioturbación, para los que hemos trabajado, hecho de la unidad 3, pero obviamente esta bioturbación fue hecha por organismos terciarios. En el 2004 hubo un debate muy interesante en la Sociedad Geológica de Londres, un debate por internet, en su web, donde el equipo de Keller, el equipo de Smith, pusieron sus ideas sobre el límite cretártico terciario y se clarificó un poco más la cuestión de los inmofósiles. En este debate, que pueden consultar en internet, la autora Berta Keller afirmaba haber encontrado e ilustró 4 ejemplares de inmofósiles en esta caliza, uno en la arena de la unidad 2 basal del Peñón y también en el Mimbral. Jan Smith agarró estas 4 figuras, las puso en la misma escala, compuso una única figura y el resultado es este. Obviamente se trata del mismo ejemplar, es correlacionable casi grano a grano, son imágenes especulares, más o menos desenfocadas, en blanco y negro o en color. En lo personal, hay que ver la dirección por si quieren consultar. Creo que este todavía no es un argumento válido para poder decir que ese depósito no es esto. Bien, ahí les muestro un panel de correlación. Nosotros estuvimos trabajando en las secciones del norte de México con Manuel, con Carmen Rosales. Publicamos 14 papers entre el 2000 y el 2002 y aquí tienen un poco el resumen de lo que nosotros encontramos. Es un panel de correlación con las biozonas, pero simplemente quisiera resaltar algunas cuestiones relevantes para el discurso que haremos después. Ahí tienen la correlación con los perfiles europeos. En primer lugar, todas estas unidades del norte de México, del noreste de México, no las interpretamos bajo la influencia única de corrientes de tipo tsunami. Algunas que son someras, sí, como los Ramones, es muy evidente. Pero la mayor parte de secciones que mostramos aquí, el tecolote, el peñón, el mulato, la rafilla y el mimbral, son de ambientes batiales, por los foraminíferos bentónicos que contienen. Entonces, se nos hace, o se nos hizo al principio, difícil que solamente pudiera explicarse mediante la influencia de sumeras. Y ya con estos artículos nos hemos dado cuenta que tienen mucha importancia la existencia de flujos de gravedad asociados a este colapso sísmico del margen continental, obviamente debido al impacto de Chicxulub, como luego también veo que se está publicando para la parte del Golfo de México. Bien, también tiene gran importancia la deformación sedimentaria, como veremos, que acompaña al depósito de estas obras. En el norte de México, en el noreste, son como mantos de turbiditas, porque no están estructuradas. Si observan la unidad plástica, prácticamente es una turbidita, con el miembro basal grosero formado por las microteteras. Algo relevante, ya nos ha hablado Nacho de los estudios de alta resolución que hacemos en el TECIS. En todas las secciones del noreste de México no está presente la arcilla del límite, ni tanto litológicamente, ni tanto bioestratigráficamente. Todas las secciones, cuando hay paleoceno, porque en algunas no aflora, se ha perdido, tienen un hiato variable entre aproximadamente 20.000 y 420.000 años. Por lo tanto, no son las más idóneas a la escala que nos movemos para poder afirmar, con foraminíferos planctónicos, si desde el punto de vista bioestratigráfico son unidades cartel. Sí, por la correlación de Jetta. Repito, nadie, ni el equipo de Berta Keller, duda que un impacto de un gran asteroide tuvo lugar justo hace 66 millones de años. El tema es si es Chicxulub o no. Pasemos al segundo round, que está muy relacionado con el primero. Una cosa es el origen y otra cosa es la edad. Creo, Dante, mencionabas 300.000 años, que seguramente va a tener que ver con lo que yo les voy a explicar. El equipo de Berta Keller, en el 2001,
creo, publicó un trabajo en el cual anunciaba el descubrimiento de no una capa de tectitas, ya tectitas, porque ya admiten que son tectitas, sino de 3, 4 capas de tectitas separadas por sedimentación hemipelágica del Maastrichtense. Aquí componen una figura del perfil que llamaron lo más cerca que está en el área de la Sierrita, un conjunto de perfiles. Bien, margas del Maastrichtense, unidad plástica, una capa de microtectitas, la original, la primera, sería la de Chicxulub, y el resto las interpretan como reelaboradas. Esta original está muy cerca de la base de la biozona de Cuneita hankeninoides, que ahora sabemos, tras calibrarla con cicloestratigrafía, que no son 300.000 años, sino 120.000. ¿No? Quizás lo que algunos de ustedes conozcan es que Chicxulub antecede 300.000 años. Bien, el mismo año, con meses de diferencia, publicamos esta misma sección, pero nosotros la llamamos como tecolote. En realidad son varias secciones paralelas. Si observan en esta figura, que es justamente los últimos metros del Maastrichtense, el equivalente a la biozona de hankeninoides, no sé si observarán muy bien porque no es muy buena la calidad, pero tenemos pliegues sin sedimentarios, ¿no? Tenemos slam que afectan tanto a las tectitas, que pueden verla como unas capas un poquito más amarillentas, como a las margas de la formación. De hecho, cuando uno pica en cualquier lado un pedacito de marga y la trata con agua oxigenada para buscar los foraminíferos, siempre encuentra tectitas, o casi siempre encuentra tectitas. No son capas, ¿no? Separadas por material hemipelágico. Estos slam también afectan a la parte basal de la unidad plástica, y después del estudio sedimentológico y estructural, como ven, esa es la reconstrucción que hacemos. 2 años más tarde, Schulte, tesista del Stinnerberg, del doctor Stinnerberg, nos sorprendió con su tesis doctoral, es pública, yo la recomiendo, del área de la Sierrita, del área del Peñón, donde interpreta estos niveles, no como capas autóctonas, sino como fenómenos slam, sliding, liquefacción, ¿no? Fenómenos insedimentarios asociados a la tectónica, a los sismos, las réplicas del impacto del sismo. Y en algunos casos tenemos hasta diapirismo, que tiene la formación Méndez en Rancho Nuevo inyectada dentro de la unidad plástica, y es muy difícil decir que esa unidad plástica no es un depósito instantáneo por estas evidencias. Bien, aquí no suena la campanita porque justo en el 2002 intentamos llegar a un consenso, que es muy difícil, y para ello no hay nada mejor que gastarse muchos millones de dólares, abrir un pozo, en este caso el pozo Jascopoil 1, y intentar llegar al límite cretácico terciario y ver qué es lo que encontramos. Supongo que ya la mayor parte conocerán, se sitúa en el cuadrante sureste, llegó hasta 1511 metros, 617 metros de calizas, dormías, 100 metros, que es lo que nos interesa, en cuarcitas, brechas, cosechas subolíticas, y el resto, hasta 840 metros, material del Cenozoico. La organización repartió a finales del 2002 entre más de 20 equipos estas muestras para hacer todo tipo de estudios, y estos se ven publicados en 2 números monográficos de la revista Meteoritis and Planetary Science en el 2004. El contacto entre la sobita más fina y el primer material carbonatado del Cenozoico es muy neto, y tenemos unos 50 centímetros hasta chocar con 3 centímetros de una arcilla oscura, que obviamente cuando se estaban extrayendo los núcleos todo el mundo se puso muy contento porque eso olía a la arcilla del límite cretácico. Bien, estos 50 centímetros se le conoce como el intervalo crítico, y con este nombre enseguida pensarán que debería de haber sonado la campanita. La organización repartió 15 muestras al equipo de Berta Keller, que son las mismas que estudiamos nosotros, son muestras análogas, y Jan Smith estudió 15 muestras intercaladas.
de estos 50 cm. Con círculos amarillos, es una fotocomposición con círculos amarillos, tienen las rocas antes de esta arcilla. Con círculos verdes tienen las rocas claramente del Daniense. Los tres equipos acordamos, sin ningún problema, que el Daniense comienza aquí y comienza con 400.000 años de retraso. Hay un hiato que se nos ha llevado los primeros 400.000 años del Daniense, o una sedimentación en parte condensada que corresponde a ese periodo. Eso no hay absolutamente ningún problema, tanto en lámina delgada, porque la doctora Keller y el doctor Smith eligieron este método, como viendo los foraminíferos en residuo lavado. Nosotros lavamos las muestras y obtuvimos ejemplares sueltos, que suelen ser mejor para establecer la vía extractiva. Bien, este intervalo se llama crítica por la interpretación de la doctora Berta Keller, que lo describió como calizas micríticas, hemipelágicas, laminadas, con asociaciones diversificadas de foraminíferos planctónicos de los últimos 300.000 años del Cretácico. Es decir, si esto es así, también en alguna ocasión esta investigadora se ha referido a ello de esta manera, es la prueba definitiva de que el impacto antecede al índice Cretácico terciario. Porque esta sedimentación sería autóctona y aquí están las últimas suevitas. Toda la brecha la tenemos de ahí para abajo. Bien, esta descripción es diferente completamente a los otros 6 equipos de investigación internacionales que hemos descrito este intervalo. Se me hace muy difícil pensar que son calizas. Ahí tienen secciones pulidas, al menos de este intervalo, proporcionadas por Jan Smith. No hay, bajo mi punto de vista, ninguna caliza. Son areniscas parcialmente dolomitizadas, a veces son microconglomerados. No se ve aquí en la imagen, pero hay algunas que tienen un grosor mayor, laminaciones todas las que quieran y más. Entonces, como tengo colegas mías, muy reputadas, muy paleontólogas, probablemente acordarán conmigo que de la figura 1 a la 4 son foraminíferos planctónicos, tienen la típica pared, sección delgada, las cámaras bien definidas, distintos tipos de enrollamiento, pero de la figura 5 a la 11 al menos vamos a pensar que no tienen el mismo aspecto. Este es el marcador Plumerina hankeninoides, que es la que tiene espinas, que mostraba tanto Ignacio como Vicente, y les voy a mostrar la lámina delgada donde proviene este ejemplar, aquel. Ya les aviso que es la lámina delgada en la que la doctora Keller, su equipo, marcan la mayor diversidad específica, hasta 17 especies. Ahora esa muestra que es la 794.55. Ahí tiene la lámina delgada con diferentes ejemplares de fauna de finales del Marqués. Como digo, nosotros hemos lavado las muestras y eso nos da acceso, pues, a poder visualizar qué hay realmente. Lo que hay realmente es esto. Son rombos, cristales de dolomita parcialmente amalgamados, unidos, y no hay ni rastro de ningún testa de foraminífero. Entonces, claramente son pseudofósiles, que no pueden ser utilizados, ni mucho menos para entretener. Como nos aburríamos y teníamos un poco de tiempo, hicimos elementos menores y alguno de estas agrupaciones de cristales que recuerdan a la Conferus mayaloensis, de sección delgada, o a Plumerita hankeninoides. Son carbonatos de calcio magnesio, es dolomita. Es una arena dolomítica. Los resultados que tenemos son los siguientes. Ahí tenemos el Daniense, como digo, este hiato. Hemos encontrado, en vez de los miles de ejemplares que podríamos haber encontrado de tanta muestra si fueran calizas laminadas, solamente hemos encontrado 11 ejemplares de foraminíferos y algunas marcadoras del albense. Es una asociación mezclada de especies y esto nos ha permitido interpretar, junto con las estructuras sedimentarias, que esto no es muy crítico. Es el techo, el final de la unidad plástica, justamente cuando penetra el agua del mar en el cráter. ¿No? Lo mismo se ha tenido, resultados muy parecidos, el equipo japonés con nanoplancton.